Pues, señoras y señores, ahí quedó otro tema más de la banda auténtica de Zacatecas, y por ahí otra rolita más de por ahí del ballet San Martín 2003. Bueno, pues, amables amigos, ya escuchamos por ahí El Niño Perdido, y así de que vamos a acomodarnos y se van a descansar tantito por ahí, muchachos del ballet 2003.